buenas noches, mi nombre es María Angélica Montenegro, soy estudiante de la clase Nurse 4021. En el día de hoy vamos a hablar sobre la presión arterial alta. Vamos a dar una charla educativa. Primeramente, antes de grabar, aquí tengo la carta de exoneración y autorización del participante del cliente para que sea grabado, totalmente firmada. Bueno, empecemos. Vamos a hablar entonces cómo identificar los síntomas de la presión arterial alta. Ya sabemos que esto es una enfermedad silenciosa. Cuénteme, ¿qué saben de ustedes acerca de esta enfermedad? Médicamente se le llama hipertensión arterial. ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado? Que la hipertensión arterial es una enfermedad muy fuerte en las personas, ya que puede traer infarto. Ese infarto puede ocasionar pérdida de las extremidades inferiores o puede causar la muerte. Produce muchos síntomas que dañan la salud de la persona. Ok, muy bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué las personas sufrimos de presión arterial alta? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué me puede decir? He escuchado que comer mucha sal, Sí, la eso es un falta de factor. ejercicio, cigarrillo, licor, todo eso es. Muy bien, entonces sí, eso lo vamos a escuchar durante la charla Sí. y es un factor. Vamos a entrar entonces al contenido importante. Quiero que ustedes aprendan al final de esta charla, primero, de saber cuáles son los signos y síntomas de la hipertensión arterial o presión arterial alta. Segundo, cómo podemos identificar los factores de riesgo. Tercero, las complicaciones. Cuarto, cómo lo podemos manejar en casa. ¿Ok? Entonces, todo eso lo vamos a aprender justo ahora. Sigamos. Entonces, como estábamos hablando, la presión arterial alta es una enfermedad silenciosa. ¿Qué es esto? Es el aumento de la presión arterial a nivel circulatorio. Con el tiempo va empujando las arterias, se van poniendo mucho más rígidas y eso hace que aumente la presión arterial. ¿Qué signos y síntomas tenemos? En cualquier momento, si ustedes tienen una pregunta, me interrumpen, por favor, ¿ok? Si tienen alguna duda. ¿Qué tipo de síntomas encontramos? Un paciente puede tener una respiración corta, ustedes escuchan que, ay, me duele la cabeza, dolor en la nuca, a veces tienen adormecimientos en el brazo izquierdo, tienen problemas de visión, ven borroso, cuando sienten ese tipo de mareos o se sienten la cabeza caliente, escuchamos un zumbido a veces en los oídos, podemos obtener también que el paciente suda mucho y las pulsaciones, hay muchas palpitaciones en algunos casos con signos o síntomas de la presión arterial. Pero el más común pienso que es del dolor de cabeza. Muchas personas dicen que es el más común de los síntomas. Pero ojo, esta es una enfermedad silenciosa. A veces no tenemos síntomas, por eso es muy importante el mantenimiento. Yo he sufrido de la presión y eso siente uno que el mareo de verdad, que se siente que se va a desmayar. Se siente mareado y muchas veces también es porque como toman medicamentos que bajan la presión, puede que le baje mucho la presión. Entonces por eso es importante monitorizarlo. Es importante saber tomarse la presión arterial en la casa. Muy bien. ¿Qué tipo de factores de riesgo encontramos? Voy a entregarles estos folleticos, perdonen. Sí. ¿Qué tipo de factores de riesgo podemos modificar? Primero que todo, si la paciente o la persona consume alcohol, si usa tabaco, fuma, correcto, si además de eso es una persona que no hace ejercicio, tiene una vida muy sedentaria, la alimentación pobre en frutas, mucho carbohidrato, fritos, las personas que comen mucha grasa, muchos embutidos, salchichas, comida rápida, todo eso afecta a que la presión arterial se suba, pero sobre todo el sodio, ¿no? Sabemos que las comidas altas en sodio no nos ayuda. Bueno, ¿qué complicaciones tenemos? Las complicaciones más comunes, ¿correcto? Y cuando estamos hablando de complicaciones es cuando no estamos manteniendo nuestra presión arterial, sea porque no se toman los medicamentos, no tiene un buen control de la presión, no evita estos factores de riesgo. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Una persona puede tener un derrame cerebral. ¿Qué es un derrame cerebral? Así de sencillo. Puede producir una hemorragia interna. Se revienta una arteria, la presión es tan fuerte que revienta, ¿correcto? Otra complicación, el llamado infarto, el dolor en el pecho. Eso es una complicación y es la primera causa de muerte. Por eso tenemos que prestarle mucha atención a cualquier dolor, adormecimiento en el brazo izquierdo, cualquier molestia en esta parte, en el área del corazón. Otra que también podemos ver es problemas visuales. Entonces hay daño ocular, porque aquí también tenemos arterias.
y esos vasos, tanta la presión aumenta y nos puede conllevar a una ceguera. Otros problemas que podemos ver es la insuficiencia renal. El riñón es un órgano también súper importante para manejar la presión arterial. Si no funciona el riñón, ¿qué pasa? Ustedes no sé si han escuchado a sus pacientes que van a las diálisis. Les tienen que hacer diálisis para eliminar el líquido de su cuerpo. Su corazón está débil, no pueden bombear su corazón durante sístole, diástole, que es lo que sucede mientras que nosotros estamos así vivos. Correcto, contracción, relajación. Y obviamente no maneja los líquidos, el volumen que tenemos en el cuerpo y no pueden eliminar, no pueden orinar, ¿correcto? Bueno, ¿qué consejos tenemos para la prevención de la presión arterial? Aquí les tengo esta cartelera en donde vamos a aprender qué vamos a hacer. Ejercicios. No tiene que ser un ejercicio en donde tengamos que esforzarnos demasiado. Puede ser una caminata de 15, 20, 30 minutos, 3, 4 veces al día. Lo ideal siempre tener alguna actividad. Lo segundo, evitar todos los factores de riesgo, que son el que fume, el que tome, el que no maneje una dieta adecuada, por ejemplo, una persona obesa, el exceso de peso, como le decimos aquí, la falta de dieta saludable, hay que disminuir el estrés, porque el estrés también hace que nos aumente la presión arterial. Y sobre todo, lo más importante, y aquí esta persona nos mencionó, la disminución del consumo de sodio o sal. Bueno, ¿qué estilos de vida vamos a cambiar? Entonces, yo quiero que aquí en esta charla ustedes aprendan a que no tanto la parte de factores no farmacológicos, sino también farmacológicos. Si ustedes ya son pacientes que tienen problema con la presión arterial, por favor, tenemos que tomarnos los medicamentos como los ordena el doctor. Sé que mi cliente tiene problemas con el manejo de la presión, ya aprendimos esa parte, ya aprendimos que no es por colores que uno se toma los medicamentos, uno debe saber qué tipo de medicamentos se está tomando, sea llámese para la diabetes, llámese para la hipertensión, estamos hablando de la presión arterial. Entonces aquí organizamos ya los medicamentos de la semana por los días y las diferentes horas del día. Entonces, el medicamento de la mañana, el de la tarde y obviamente el de la noche. Entonces ya aprendimos esa parte. ¿Cómo vamos a tomar la presión arterial? Primero que todo debemos aprender qué vamos a hacer antes de tomar la presión arterial. Debemos evitar, por ejemplo, no haber hecho ejercicio. Tenemos que evitar, por ejemplo, no haber tomado alguna bebida que nos pueda aumentar, como es la cafeína, el alcohol, el té con cafeína, haber fumado, ¿correcto? Es muy importante saber que hay que orinar, hay que ir al baño, hay que vaciar la vejiga para tomarnos la presión arterial. ¿Cuál es la forma correcta? Aquí les voy a enseñar. Ya lo hemos hablado. Hace una semana y media obtuvimos el tensiómetro, entonces aquí mi cliente pues ya aprendimos cómo tomarnos adecuadamente la presión y voy a recordarles nuevamente cómo es, ¿ok? Bueno, primero que todo, lo que vamos a hacer es, vamos a estar en un ambiente relajado. Eso es importante tenerlo en cuenta, que tenemos en un ambiente relajado, 5 minutos como mínimo de no haber hecho ningún tipo de actividad. Vamos a pensar en pensamientos positivos. Aquí como lo ven, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a mantener el brazo en una mesa, ¿correcto? En una mesa a la altura del corazón, preferiblemente. Vamos a descansar aquí el brazo, que esté en una mesa a la altura del corazón, ya eso lo sabemos. Que tengamos una ropa cómoda, que tengamos los pies descansaditos aquí en el piso. Es importante tener una silla que tenga espaldar, que usted esté descansando la espalda. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Acuérdense que esto es para señalar la arteria y vamos a meter el brazo de esta forma. Esto tiene que quedar flojo, totalmente flojo, preferiblemente sin ropa, ¿correcto? Esto es por la demostración. Va a quedar a 2 centímetros de la flexión del brazo. Luego de esto vamos a tratar de apretar, ¿correcto? Que más o menos quede un espacio, ya está apretado, porque esto va a empezar a inflar. Luego de tener esto exactamente en el pliegue del brazo, 2 centímetros, esto siempre tiene que estar en el centro. Esto es como la línea en donde nos señala cómo se debe colocar el brazalete, ¿correcto? Entonces,
Prendemos el monitor, está en 0, no vamos a hablar durante la toma de la presión arterial. Estoy hablando, pero no se debe hablar. Respiren profundo y exhalen. Les voy a explicar. Bueno, estoy hablando y miren, la presión arterial mía está un poquito alterada para mí, ¿no? Pero está bien. Lo ideal, ustedes van a encontrar que en los monitores va a decir sistólica, diastólica y va a mostrar el pulso, que son los latidos del corazón. Sabemos que la sistólica es la contracción, cuando se contrae el corazón para expulsar la sangre, donde los órganos necesitan la sangre oxigenada. La diástole es como el día, es la relajación. Entonces, esta sístole no puede estar más de 140. Ojo, quiero que se aprendan ese número. Yo no quiero que ustedes aprendan, aquí les coloqué un ejemplo de lo ideal que tenemos que tener la presión arterial. 120, 80, otro dice 120, 70, 120, 80, esa es la presión arterial ideal. Y hay muchos números, dicen que mayor de 100 hasta mayor de 140, hipertensión tipo 1 y luego hipertensario 1, mayor de 140, estadio 2, mayor de 160 y así sucesivamente. Yo quiero que ustedes aprendan que si ustedes ven que la sistólica es mayor de 140, entonces ¿qué? Estamos hablando de presión arterial alta. Si la diastólica es mayor de 90, estamos hablando de hipertensión, de presión arterial alta. Lo ideal es mantenerlo por debajo de 140 y por debajo de 90, igual o por debajo de 90, ¿correcto? Ahora, si nosotros vemos presiones arteriales mayor de 170, 180, 180, eso inmediatamente, por favor, avisen a su médico, porque son presiones arteriales que son compatibles con la vida, sobre todo cuando es mayor de 200. No esperen, vayan a emergencia, ¿ok? Entonces, esto en cuanto a la toma de la presión arterial. Aquí tenemos, les voy a dar estos libritos. Esta es una tarjeta de control de la presión arterial. Entonces, miren, aquí van a colocar su nombre. ¿Qué vamos a hacer? Si se toman la presión arterial en la mañana, van a anotar aquí AM, y si se la toman en la tarde, PM. Aquí van a anotar el día que hacen la toma, ¿correcto? Ponen el primer número arriba, el segundo abajo, es decir, la sístole y la diástole, acuérdense. Y así sucesivamente. Tienen 2 espacios, ¿correcto? Cuando vayan a las citas con sus doctores, es importante que ustedes muestren el cartón del doctor, porque es así como nosotros podemos decirle o mostrarle al doctor si los medicamentos y la vida que nosotros llevamos puede manejar o ha manejado o mantiene los niveles de la presión arterial normal. Quiero enseñarles algo muy importante. Es importante que ustedes se alimenten de una forma saludable. Hay muchas dietas, o digamos mi plato, hay muchas formas de manejarlo. Ahí está la dieta DASH, que es una dieta básicamente no sodio, no sal en las comidas. Entonces enseñan a las personas cómo comer sin sal. Hay otro método que es el método de las raciones de la mano. Vamos a aprenderlo. Tenemos abierta la mano. Vamos a comer carnes. Las carnes es del tamaño de la palma de la mano. ¿Correcto? Puede ser, llámese pescado, llámese pollo o llámese carne roja. Lo importante es que ustedes sepan que esto es lo que se pueden comer. Está aquí. Tenemos las frutas, la ración de una mano. ¿Ok? Las verduras y las legumbres, 2 manitos. Todo esto es lo que ustedes quieran. Este es el tamaño para comer verduras y hortalizas. Para comer quesos, solamente el tamaño de estos 2 deditos. Para comer mantequilla y todo lo que se llame grasa, solamente esta parte del dedo. Esta yemita del dedo. Para comer pastas, para comer pan, solamente este puño. Arroz, solamente el puño. Este es la porción que uno debe comer. ¿Correcto? Bueno, ya, eso es simplemente 5 cositas. Entonces, bueno, este es el final de la charla y ahora vamos a las preguntas. Bueno, cuénteme cómo podemos identificar, cuáles son los signos que podemos identificar cuando se tiene presión arterial. Es decir, cuando no está silenciosa. ¿Qué puede pasar? Cuénteme, mi cliente. Bueno, puede tener dolor de cabeza con frecuencia, puede tener mareo,
puede tener palpitaciones muy aceleradas, puede tener dolor en el brazo izquierdo, puede tener la visión borrosa. Bueno, esos son más o menos algunas de esas. Muy bien. Ahora, dígame por favor, ¿qué complicaciones tenemos en la presión arterial? ¿Qué complicaciones? La persona que no se cuida, no se toma los medicamentos, la persona que no tiene una dieta, digamos, saludable, una vida saludable, ¿qué le puede pasar? ¿Quién me dice? Pues yo entendí que sufren las arterias, se les comprimen porque están taponadas. Entonces es difícil de que el corazón bombee, mande bien la... Muy bien. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos puede dar un infarto? ¿Qué más? El dolor. Ajá. Push. ¿Qué pasa? Derrames. Ujú. ¿Qué más puede pasar? Problemas renales, podemos tener Muy bien. problemas renales. Muy bien, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que si no mantenemos las presiones arteriales normales, tenemos complicaciones. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la presión arterial normal? Lo ideal. Lo ideal es la sistólica por debajo de 140 y la dialística, Diastólica, muy bien. bueno, por debajo de 90. Ok, muy bien. ¿Cómo se toma la presión arterial? ¿Cómo se debe tomar? ¿Qué usted va a hacer? Tiene que estar la persona muy relajada, sin presión de nada, no comer antes de tomarse la presión y estar sentada, los pies en el piso correctamente, con la espalda bien, con la silla de la espalda que esté cómoda, El brazalete. el brazalete Muy bien. que esté bien colocado 2 centímetros De la donde flexión. doble la flexión Muy del bien, brazo. muy bien. Excelente. Y entonces, no hay que hablar, si usted tiene ganas de ir al baño, va al baño. Bueno, muy bien. Finalmente, quiero hacerles otra preguntita. ¿Cómo es la alimentación de una persona que tiene la presión alta? Bueno, debe ser una alimentación rica en verduras, en frutas, en legumbres, ración de carne, que debe ser, bueno, mínima, debe ser con poca sal, Muy importante. no la tomar sal, mucha la sal, cafeína, exacto. no muchos alcoholes, no fumar. El tabaquismo es algo que también produce la hipertensión. Y bueno, esos son algunos de las cosas que debemos tener en cuenta para tener una vida más saludable, Más saludable. y no sufrir de la hipertensión. Muy bien. O por lo menos tratar de que nuestra vida sea normal. Muy bien. Ahora, esto es muy importante. ¿Cómo vas a manejar estos medicamentos? ¿Cómo les enseñé? Bueno, que estos medicamentos están distribuidos, digamos, para la mañana, para la noche o para el mediodía si es necesario, y que los debemos tomar con disciplina para que esta presión pueda tener una regulación normal. Muy bien. Excelente. Gracias por su participación. Gracias por haber aprendido. No se les olvide tomarse sus medicamentos, ir a sus citas regulares y mantener una vida sana. Muchas gracias.